El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Conviene recordar que seguimos en el tiempo de la Navidad. No hemos terminado la Navidad, sino lo que la vamos a concluir con la fiesta del bautismo de Jesús, que Dios mediante celebraremos el próximo domingo. Y ya en esta semana, por eso estaremos reflexionando en los Evangelios el inicio de la vida pública de Jesús. El Evangelio de San Mateo que hemos escuchado nos refiere cómo Jesús, dándose cuenta de que Juan Bautista ha sido encarcelado, parece como que ese es el signo, ese es el detonante que manifiesta a Jesús su entrada en la vida pública. Comienza Jesús entonces su misión y lo hace desde Galilea, que es una ciudad pagana. Galilea es considerada una ciudad pagana porque es una ciudad de paso, es una ciudad de comercio. Ahí a Galilea llegan todos los comerciantes, es un lugar, por lo tanto, para hacer negocios. Entonces, a Galilea va gente de todos lados, no solamente habitan los judíos, sino viene gente de todos lados. Es la única ciudad donde se les está permitido a los paganos llegar. Por eso el texto que hemos escuchado nos refiere que Galilea es Galilea de los paganos. Ahí comienza Jesús su vida pública y lo comienza con el mensaje: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Esto tiene un significado teológico. El hecho de que Jesús haya iniciado en Galilea su vida pública, ¿por qué no inicia en Jerusalén, que es la ciudad central, que es la ciudad de Dios? Es donde se encuentra el templo de Jerusalén, es donde está concentrado el mayor número de judíos. ¿Por qué entonces Jesús comienza en Galilea? Bueno, aunado a la solemnidad que el día de ayer hemos celebrado de la Epifanía, donde Dios se ha manifestado a todos los pueblos de la tierra, ha ofrecido su salvación a todos los pueblos de la tierra, aunado a eso, podemos entender por qué comienza entonces en Galilea su vida pública, por qué comienza su predicación entre los paganos, para manifestar entonces que la salvación que Jesús viene a mostrar es para todos, no solamente para el pueblo judío. Aunque a él se le haya dado
se le hayan hecho las promesas. Sin embargo, el pueblo de Israel, como también nos lo menciona el Evangelio de San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Jesucristo ha venido entonces a ofrecer su salvación a todos, y por eso comienza con los paganos, atendiendo también aquellas palabras que Jesús en su Evangelio nos dirá: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Quiénes eran considerados los últimos? Pues los paganos, los que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, con las promesas. Pues con ellos comienza Jesús invitándoles a la conversión. Conviértanse, porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Ni lo esperaban los paganos, porque no conocían nada de esto. No esperaban ellos nada de esto del reino de Dios. Mucho menos esperaban a un Mesías. Mucho menos podían atender o escuchar a un profeta. Qué terquedad, podemos decir. Qué terquedad por parte de Jesús. Iniciar, o qué absurdo, mejor dicho, qué absurdo de parte de Jesús comenzar con los paganos, que no están como familiarizados en las cosas de Dios, y es más fácil entonces que lo rechacen. Sin embargo, el efecto es distinto. Son los paganos los que más aceptan a Jesús, los que más creen en su mensaje, que aquellos que ya están familiarizados con las cosas de Dios. Pues esta insistencia de Jesús al mundo pagano nos manifiesta también entonces el amor de Dios por nosotros, un amor incansable, un amor que se desborda hacia nosotros, un amor que inclusive cae en lo absurdo, en lo ilógico, como lo vemos aquí. Absurdo. Yo iniciaría con gente que ya me conoce, con gente al menos que ya está como predispuesta a escucharme. A ver, ¿por qué Jesús no inició entre los judíos, aquellos que ya habían recibido al menos el mensaje de Juan Bautista? Si Juan Bautista, nos dicen los textos evangélicos, que vino a preparar al pueblo de Israel, anunciándoles un bautismo para el perdón de los pecados, ¿por qué no inició Jesús con los discípulos de Juan el Bautista? Ellos ya estaban como adentrados en esto, ya estaban preparados. Es así Dios. Aquí podemos descubrir entonces cómo es Dios. Dios siempre que sigue su propio proyecto, que sigue su propia lógica y no la lógica nuestra. Dios ha querido iniciar entonces en el mundo pagano. Es que siempre Dios es así. Ha nacido, Jesucristo ha entrado en este mundo también en tierra de paganos, en Belén de Judá. Era tierra de paganos, no era un lugar propio de los judíos. Habitaban los judíos ahí, pero era un lugar propiamente pagano. Más aún, Belén era un pueblito desconocido. A los primeros que se les deja ver es a los pastores, hombres sencillos, hombres humildes. Y esta sencillez y esta humildad pues va cargada también de cierta ignorancia. La gente que se dedicaba a la vida pastoril, pues era gente que desconocía en gran parte la Escritura, que desconocía las profecías. También Jesús se deja ver primeramente también por los magos venidos de Oriente, representando al mundo pagano. Ese es el camino que Dios siempre elige. No elige el de los reflectores, no elige el de la fama, aunque el texto de hoy nos diga que la fama de Jesús se extendía por toda Siria. No quiere decir que Jesús haya propiciado la fama. La fama es por la gente. Es como los artistas, ¿no?, de nuestro tiempo.
que tienen su club de fans. Los club de fans no los crean los artistas, lo crea la gente. Hacen sus club de fan por los artistas, pero no los crean los artistas, sino que es la gente que se vuelca hacia ellos, ¿no? Bueno, pues acá también con Jesús, la fama, ¿quiénes son los que crean esta fama a Jesús? Pues la gente que lo ha escuchado, la gente que lo ha visto actuar, la gente que lo ha visto hacer milagros. Pero veamos, es el camino que Dios siempre utiliza, no el de la visibilidad, no el de la multitud, no el de los reflectores, no el de la grandiosidad, sino el de la humildad, la sencillez, como diciendo, donde nadie me conozca, ahí voy a empezar. Y entonces eso implica un poco más de esfuerzo, un poco más de trabajo, pues para eso ha venido Jesús, para mostrar su salvación a todos los pueblos de la tierra. ¿Y esto qué tiene de aplicación para nuestra vida? Primeramente, seguirnos maravillando por el amor que Dios nos tiene. Aquí está el amor de Dios, insistente, un amor de Dios que se desborda, un amor que va por inclusive aquellos más lejanos. Pero también la aplicación que podemos tener en nuestra vida práctica es, pues, no irnos siempre por lo más fácil. Hay que irnos por lo más difícil, a ejemplo de Dios. Siempre ha optado por la vía más difícil. Ha optado por la vía desconocida, porque a Jesús le gusta hacer camino. Le gusta hacer camino, empezar a hacer camino. Ojalá que en nuestra vida cristiana también nosotros, por lo tanto, optemos también por la vía difícil. La vía difícil es la vía que más nos puede garantizar la salvación. La vía difícil, es decir, la vía de la incomodidad, del sufrimiento, del dolor, de la incomprensión. Esa es la vía que más nos llevará fácilmente a la salvación. Suena ilógico para nosotros. ¿Cómo hay que ir por ahí? Jesús nos lo dirá con otras palabras ya en su predicación. Esfuércense, dice, esfuércense por entrar en el reino de los cielos. Porque ancho es el camino o la puerta que conduce a la perdición, y angosto la puerta y el camino que conduce al reino de los cielos. Esa estrechez en nuestra vida, eso, lo estrecho aprieta, lo estrecho incomoda, lo estrecho desespera. Bueno, pues ahí está el camino que Dios mismo nos traza a nosotros para alcanzar la salvación, la estrechez. Todo aquello que nos parece incómodo, todo aquello que no nos gusta, todo aquello que implica esfuerzo y sacrificio, por ahí es. Yo se los he dicho en alguna ocasión, cuando ya las cosas de Dios no nos cuestan, cuando ya no te cuesta venir a misa, cuando ya no te cuesta rezar, cuando ya no te cuesta meditar la palabra de Dios, cuidado. Las cosas de Dios siempre nos van a costar. A uno como sacerdote no es que ya se haya acostumbrado a celebrar la misa, claro que le cuesta a uno, le cuesta levantarse, le cuesta a uno también buscar el momento para meditar, para preparar la homilía, cuesta todo eso. Cuando ya las cosas de Dios no nos estén costando, sino que, ¡ay, qué fácil rezar! ¡Qué fácil ir a misa! Cuidado, ese ya es un estado de alerta. Las cosas buenas, las cosas de Dios, la salvación cuesta. Y dice Jesús también en otra parte del Evangelio, solo los esforzados la conquistan.
Entonces, este es el camino que Dios siempre ha utilizado, el del esfuerzo, el del sacrificio, el de la incomodidad. No nos sintamos mal entonces si llevamos una vida como complicada. Al contrario, deberíamos de sentirnos dichosos, porque entonces vamos bien. Vamos bien. Cuando todo parece ir en paz, cuidado. No quiere decir que estamos entonces condenados siempre a vivir como mal, a vivir siempre en la incomodidad, a vivir siempre en los problemas, en el sufrimiento, en el dolor. No estamos condenados a eso. Estamos llamados a la plenitud, estamos llamados a la vida feliz. Pero la realidad es que en medio de esa complicación, en medio de la dificultad, en medio del dolor y del sufrimiento, seremos capaces de experimentar plenitud, satisfacción, felicidad, paz. Ahí están las bienaventuranzas. Dichosos, felices los que sufren. Dichosos los que lloran. Dichosos los perseguidos. Ahí está la dicha, ahí está la paz, ahí está la salvación. Por eso vuelvo a insistir, no rehuyamos al sufrimiento, no rehuyamos a la incomodidad de la vida. Ahí está la salvación, ¿verdad? Y no nos acostumbremos también a nuestras prácticas religiosas, que también nos están dando y garantizando hacernos de la salvación, aceptar la salvación que Cristo ya nos ha dado, nos ha ganado con su muerte en la cruz. Ese es el camino de Dios. Jesús llega al mundo en la incomodidad de un pesebre, en el desconocimiento de muchos, entre los paganos. Jesús comienza su predicación entre los paganos. Ojalá que también en nuestra vida aprendamos a decidirnos siempre por la vía estrecha, por la vía incómoda, ¿sí? Como lo hace Dios con nosotros. A Dios le gusta complicarse y le gusta complicarnos para que nos esforcemos. Porque cuanto más esfuerzo hay, más sabe el triunfo. Más sabe el triunfo. Que sí, qué fácil. Vida fácil, vida cómoda, todo lo tengo, nada me cuesta. Entonces no te vas a ver la gloria. Esto es inclusive una lógica muy fácil. Si estamos acostumbrados siempre a lo bueno, a lo fácil, a lo cómodo, a tenerlo todo, a recibirlo todo, ya no nos va a saber la gloria. No vamos a buscar, más aún, no la vamos a buscar, porque aquí estoy bien, lo tengo todo. Pero cuando entramos por el camino estrecho de la incomodidad, del dolor, del sufrimiento, entonces eso suscita en nosotros el anhelo y la esperanza de un mundo glorioso, de un mundo distinto. ¿Sí? Pues esta es la pedagogía de Dios, este es el camino que Dios utiliza siempre. Siempre. Si lo hacemos un estudio de los evangelios con esta óptica, nos daremos cuenta. Inclusive es como decir, ay Jesús, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te pones ahí de pechito? Mejor vente a otro lado. Pero Jesús siempre se pone así, de pechito, frente a aquellos que le están atacando. Es el camino del esfuerzo, el camino de lo complicado. No le tengamos miedo a ese camino. Ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestra salvación. Fíjense también en el mismo hecho de que Jesús entra a su vida pública
Dice el Evangelio que cuando Jesús se entera de que Juan Bautista ha sido arrestado, es en ese momento cuando Jesús dice, es el momento. Bueno, pues vaya qué signo. Cuando Juan Bautista es arrestado, más bien uno dice, no, pues ya cuando Juan Bautista ya comenzó a tener más éxito en su predicación, ya cuando el número de discípulos de Juan el Bautista creció más, podríamos nosotros haber dicho o pensar de esa manera, ¿no? Bueno, ese va a ser el signo, ¿no? Cuando Juan Bautista fue apresado. Y ya sabemos lo que sigue de Juan Bautista al ser apresado. Vean nuevamente el camino de la incomodidad, del sufrimiento, del dolor, de la estrechez. Pues no rehuyamos a ese camino, que ahí está Dios esperándonos. Y así sea.